televidentes del Caribe con Rita Incurramba. Yo soy Rita Caballero Rosales. Les cuento que yo pensé que con la continuación del tema acoso laboral, hasta ahí me iba a quedar. Pero no, el tema es de impacto. El país entero está consternado. Y les voy a decir una cosa, no solamente el país entero. He recibido llamadas a través de las redes sociales, esto con lo del WhatsApp, que ahora todo es gratis, gracias a la tecnología, llamadas de Washington, de otros países, donde la situación de acoso laboral sigue siendo igual. El doctor Jaime Amín, televidente mío también, gracias doctor, autor de la ley 1010 del 2006, dijo, Rita, me escribió al WhatsApp y me dijo, Rita, quiero estar presente en un programa porque yo soy el autor de la ley 1010 del 2006 y el tema me parece interesantísimo. Entonces, hoy me está acompañando el doctor Jaime Amín. Placer inmenso que tengo de verdad de tenerlo por primera vez en el Caribe con Rita Incurramba, acompañado del doctor Jaime Arias, que fue el que tocó el tema sobre la ley 1010 del 2006, donde su autoría es el doctor Jaime Amín. Doctor, bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, qué placer inmenso, yo sé que ha sacado su tiempo, se ha venido de Bogotá, ha querido grabar con nosotros, para mí es un placer inmenso, usted yo lo recuerdo muchísimo, con mucho cariño, usted fue docente, un gran docente de mi hija Alicia Martínez, y hoy está en unos altos cargos, preocupado por estos temas, y por algo usted fue el autor, oigan bien, de esta ley tan importante como es la ley 1010 del 2006, y que la repito mil veces precisamente para que la gente no se le olvide, porque esto es importantísimo, porque parece, doctor, que el mundo entero, no solamente la región Caribe, Colombia, sino parte del mundo, está como que acosado laboralmente, ¿ven? Esto como que es un flagelo común en todas las grandes empresas, tanto privadas como no privadas, como las del Estado. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, doctor. Muchísimas gracias, Rita, un saludo muy cordial a los televidentes del Caribe colombiano y también quienes nos ven desde otras partes del país y del mundo. Cuando fui representante a la Cámara hace 10 o 12 años, me di cuenta que había un tema expósito que estaba allí para desarrollarlo legalmente en Colombia, normativamente, que era el mobbing. El mobbing es como se conoce internacionalmente el tema del acoso laboral. Del acoso laboral. Cuando, por ejemplo, los patronos o los empleadores, abusando de la posición dominante, incurren en unas actividades perjudiciales para el propio trabajador, instigándolo, persiguiéndolo, desconociéndolo, maltratándolo, incluso discriminándolo salarialmente en el propio trabajo, pero no había una norma en Colombia que protegiera, reglara y aún sancionara estas circunstancias que ya habían tenido un desarrollo normativo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Colombia nuestra ley, la 1010 del 2006, encontró un referente en el 2004 con la legislación de Argentina. Posteriormente a Colombia en el 2006, Puerto Rico en el 2008 reguló esta situación. Pero si nosotros miramos comparativamente, hay legislaciones mucho más avanzadas de protección a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo en Europa. En España no solamente existe la reglamentación del acoso laboral y la sanción consecuente para aquel patrono que infrinja la ley, sino que también tiene consecuencias penales. Así que yo creo que fue un buen primer paso para proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en Colombia, muchas veces desconocidas, subvaloradas, que ante las denuncias tenían que acudir solamente a la acción de tutela para hacer valer sus derechos. Hoy no, hoy hay una ley, la ley nuestra 1010 de acoso laboral, que permite reglamentar, repito, y eventualmente sancionar o prevenir estas conductas que le hacen mucho daño al trabajador colombiano. Me llama la atención algo, doctor. Usted es el autor de la ley 1010, no se lo olviden, queridos televidentes, 1010 del 2006. ¿Usted fue acosado alguna vez laboralmente? ¿Por qué se le ocurrió escribir sobre esta ley o empezar a trabajar sobre algo que va en beneficio de esa gente que ha sido y que es maltratada, tanto física como verbalmente, emocionalmente y desde todos los aspectos? Pues en lo personal tal vez no lo recuerdo, pero siempre me motivó en mi ejercicio como congresista, buscar leyes que tuvieran un beneficio, una utilidad social, que le llegaran al ciudadano de a pie,
que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores sintieran que sus derechos y sus garantías estaban debidamente preservados en la legislación colombiana. Este tema del mobbing o acoso laboral en Colombia no tenía desarrollos normativos sino jurisprudenciales, y desde ese punto de vista creemos que dimos un paso adelante en la legislación, modernizamos la legislación laboral colombiana en el entorno latinoamericano, poniendo, digamos, un punto muy alto en la protección de los derechos de los trabajadores colombianos cuando estos son desconocidos por causa de patronos, repito, o empleadores que, abusando de esa posición dominante, los maltrataban física o incluso psíquicamente. Y aquí no estamos hablando solamente del acoso sexual, que es como una arista del acoso laboral, sino también cuando el trabajador, por ejemplo, siente que lo están discriminando, que le están pagando menos, óigase bien, por el mismo trabajo que desarrolla otra persona dentro de la misma área de trabajo en la compañía. Entonces puede acudir a unas instancias, repito, de conciliación para que una autoridad intervenga, ponga freno a ello y eventualmente pueda sancionar a quien está infringiendo la ley. Ahora, algo importante, doctor Jaime Arias, de la firma Arques Abogado y Asociados. ¿Se aplica la ley de la que usted hizo tanto énfasis en los programas anteriores? Muy buenas tardes, Rita. Nuevamente saludando a toda la teleaudiencia que siempre te acompaña en estos programas, y nosotros siempre prestos a participar en estos programas de interés social con unos efectos jurídicos como efectivamente lo es el acoso laboral en Colombia. Bueno, la ley, el doctor indicaba algo, recalca algo, ha sido un inicio, creería yo. Fue quizás el primer pie después de la jurisprudencia, el primer escalón que se ha dado, el primer paso. La ley sí se aplica, se viene aplicando. De pronto las personas esperan que sea más riguroso o hayan situaciones que se puedan castigar de manera más rigurosa. Que se den más, exacto, que sea más estricto. Pero la ley tiene unos avances y, como muy bien lo explicó el doctor, en materia de derecho comparado, que ya hizo alusión a ello, pues trajo unos avances muy importantes y que permiten, entre otras cosas, que ese tipo de conductas se eviten, se prevengan, y en algunas ocasiones, dado el caso de que sean persistentes y llegaren a demostrarse, pues se sancionen por las autoridades competentes. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos quiero que usted mismo me cuente cuántos casos de acoso laboral recibe diariamente. Ya regresamos. Acoso laboral es nuestro interesantísimo tema de hoy, y ustedes, como se dieron cuenta, este tema lo he venido desarrollando en varias oportunidades, pero hoy con la presencia del que hizo nombramiento de la ley 1010 del 2006 y del autor de la ley 1010 del 2006. Oye, ustedes dirán, pero ¿por qué Rita la repite tanto? Es para que se la graben. Así como viven grabando videos y mandando figuritas y no sé qué, manden esta ley a través de las redes sociales, ley 1010 del 2006, creada por el doctor, de autoría del doctor Jaime Amín, a quien tengo hoy aquí, precisamente explicándome. La gente está desesperada, doctor, la gente está desesperada. ¿Cuántos casos, por ejemplo, usted, doctor Jaime Arias, cuántos casos recibe usted a diario? Después de este programa, de estos programas que yo he venido desarrollando a través de las redes sociales, no hago sino recibir, en vez de un saludo, una queja de un patrón acosando desde todos los puntos de vista que usted señaló al empleador. Bueno, Rita, el acoso laboral se da evidentemente tanto en el sector público como en el sector privado.
en el sector privado es muy recurrente observarlo, sobre todo porque el empleado siempre trata de conservar su empleo. Y en el sector público también. Las personas creen que en el sector público no hay acoso laboral, pero también lo hay. Y pues el empleado o el funcionario público que se sienta afectado, lo que debe recurrir es precisamente al comité de convivencia que debe tener la entidad o a la oficina de control interno y poner la respectiva denuncia. Pero efectivamente, tanto en el sector público como en el sector privado se ve el acoso laboral. Un ejemplo claro fue el programa pasado, donde tuvimos a una funcionaria pública que hizo una denuncia pública de acoso laboral. ¿Tiene usted, doctor Jaime Amín, un referente jurisprudencial que se haya pronunciado sobre el tema? Sin duda, en Colombia, desafortunadamente, los ciudadanos, cuando no ven que hay una prohibición legal, de pronto no se inhiben de determinada conducta, que en el caso del acoso laboral, repetimos, no estaba, digamos, protegida por la ley. El derecho del trabajador a no ser maltratado, ignorado o perseguido. Sí. Hoy lo está, y las cifras no mienten. Entre ¿Han disminuido las cifras de acoso, entre el doctor? 2012 y el 2013, casi un 70% menos de denuncias por acoso laboral se están presentando en el país. Casi de 1.271 a 360 bajaron. Eso puede ser un indicador, pero no es suficiente. Porque aquí el problema, Rita, es que casi nunca se denuncia. Sí. Y hay, digamos, el temor de la denuncia. Lo que uno llamaría, hay un subregistro. Sí. Es decir, hay personas que sufren de maltrato laboral, de persecución o discriminación en su sitio de trabajo, pero con la idea de no perder el puesto, y que además en la ignorancia de la ley no saben que existe una ley que los protege de esa situación, entonces no denuncian, entonces es probable que el registro baje. Sin embargo, las cifras no mienten. Por ejemplo, en Europa, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, entre el 40 y el 50% de las mujeres, que es como el segmento poblacional a donde más se dirige el tema del acoso laboral y sexual, entre el 40 y el 50% de las mujeres alguna vez han sido acosadas, o laboral o sexualmente. Esa cifra en Asia baja entre el 30 y el 40%, y en Australia y Oceanía es donde parecería que hay más respeto, porque la cifra baja entre el 20 y el 25%. Desafortunadamente, el registro en los países de Latinoamérica todavía es muy confuso. Las cifras, repito, de Colombia tienen que movernos, como bien lo decía el doctor Arias, a hacer una revisión de la ley y a ver cómo le podemos dar mayores instrumentos, más dientes, más mecanismos de coerción y de prevención a la ley para que la gente sienta protegido su derecho. ¿Se da el acoso laboral en los jefes también? ¿Subalternos jefes? Sí, precisamente la ley trae un caso, a veces la gente creería que es poco inusual, pero sí se puede dar, sí se da. De un jefe, de un empleado, una persona que llega por primera vez a una empresa recomendado por un compromiso. Y de hecho la ley lo trae en un momento incluso como un sujeto pasivo, dice la norma, un sujeto pasivo, el jefe inmediato que sufra quizás un acoso de un empleado hacia ese mismo jefe. Y obvio, claro, Rita, también eso es muy común en el medio. A veces llega el nuevo jefe, encuentra una resistencia por parte de los empleados, eso también es muy común, y pues también la ley previó. Y se dan los sindicatos y se dan una cantidad de cosas, y entonces también quieren tumbarlo, pero se da más la otra clase de acoso, el sexual, el de presiones verbales, desde todos los puntos, ¿verdad? Más que dígame, doctora Jaime. Sin duda, Rita, hay un tema que es para analizarlo con suma objetividad, y es que en Colombia desafortunadamente hay que buscar cómo proteger más el área de trabajo del sexo femenino, porque este tipo de persecución, sobre todo en el ámbito sexual, diríamos nosotros, se produce más cuando el subalterno es una mujer y de pronto el jefe es un hombre. Es un hombre. Ese subregistro de que desafortunadamente las autoridades en Colombia no cuentan con una información que sea veraz y confiable, hace que nosotros debamos revisar el alcance de la ley, para lo cual además nos hemos puesto con el doctor Arias
en contacto a través de su oficina para poder presentar un proyecto de ley que reglamente favorablemente y de manera más avanzada la protección y las garantías de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Nos vamos a unos comerciales, pero usted tocó un tema ahí muy delicado, doctor, y es sobre la presión jefe, empleado, empleado, jefe, especialmente el jefe empleado, especialmente en pleno siglo XXI, donde estamos viviendo unas ciertas situaciones de anormalidades. Nos vamos a unos comerciales y ya regresamos. Acoso laboral es nuestro interesantísimo tema de hoy, doctor. Mire, cada vez que hablo del tema me asusto más, estoy más consternada. Usted como autor de esa ley 1010 del 2006, ¿no piensa modificarla para que las sanciones sean rápidas, más fuertes? Porque la situación que estamos viviendo, como le dije antes de irme a comerciales, es crítica. Yo creo que usted me entendió, ¿verdad, doctor? Sin duda, Rita, yo creo que la ley, para que tenga una efectividad de control social, tiene que comenzar por el ejemplo. Cuando las autoridades reciben una denuncia que está bien documentada, que tiene cifras, que tiene fechas, que tiene hechos debidamente relacionados, y no se produce una sanción, sobre todo cuando el caso ha sido muy público, evidentemente hay lo que se llama una enervación del derecho, es decir, la sociedad entera dice, hay una ley, han ocurrido unos hechos, hay una autoridad que investigó, pero no se dio el control social, es decir, la sanción no se produjo. Y eso genera el decaimiento de la ley. Entonces la ley queda como un saludo a la bandera. Nosotros tenemos, cuando pensamos en la ley, era básicamente que Colombia diera un paso en el avance de la legislación para la protección de los derechos, particularmente de la mujer, aunque por supuesto involucra también al género masculino. Pero se da hoy más al género masculino que el femenino. Pues es posible. O ambos sexos. Se dan indistintamente, y el nivel de protección, repito, de la ley tiene que ser adecuado. Por eso, en la medida en que se pueda avanzar en el control con sanciones efectivas, que la ciudadanía vea que la ley ¿Como sí cuáles, sirve. por ejemplo, doctor? ¿Cuáles serían una de esas sanciones efectivas? Sanciones económicas para el empleador, eventualmente, aparte de las multas, cierre de los establecimientos temporalmente. Muy bien, esa sería buenísima. O promoción. Y en el caso de las entidades del Estado, doctor, ¿cuál sería una sanción fuerte? Mire lo que ocurre ahí, Rita. Desafortunadamente en Colombia, en la administración pública, que sigue siendo el principal empleador en el país, es decir, el Estado el que procura la mayor cantidad de empleos, uno lo que ve es que hay mucha recomendación política. Eso es terrible, porque inhibe a aquel joven profesional que después de un esfuerzo con una gran capacidad de trabajo tiene que acudir a una recomendación para que le den un trabajo. Y eso es realmente absurdo. Así es. No sé qué piensa el doctor Arias. No, sí, oiga, doctor. Hubo un tema, una de las sanciones, uno de los conceptos que una vez estuve analizando del Ministerio de Trabajo, donde le dan respuesta a un ciudadano, y él preguntaba que si se podría lograr el cierre de la empresa. Él lo preguntaba, y efectivamente en la respuesta que le dan, dice que la ley, por ejemplo, no previó esa medida, no está dentro de las sanciones. Ese, por ejemplo, podría ser un buen antecedente para pensar en un nuevo proyecto donde se tenga en cuenta, y sobre todo en aquellos eventos donde hoy estamos en el sector privado, vemos que hay empresas donde el mismo accionista es el mismo gerente. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese? El empleado obviamente se siente reducido porque, como dicen ellos vulgarmente, es el dueño de la empresa, ¿cierto? Y se inhiben de denunciarlo, les da temor hacerlo porque seguramente van a perder su fuente de empleo. Oiga, doctor Jaime Arias, y de esa cantidad de casos que usted recibe a diario, que son muchísimos, no le alcanza el tiempo, yo veo que usted vive agonizando, ¿cuántos han dado efecto manejando la ley del doctor Jaime Amin?
Bueno, Rita, en el sector privado, por ejemplo, afortunadamente a veces el empleado en ocasiones recapacita y entre otras cosas, una de las finalidades de la ley, logra recapacitar y evitarse problemas y no pasa del comité de convivencia, se arreglan las diferencias y de ahí no pasa, obviamente, me imagino que le dirán, mire, la ley consagra unas sanciones, evítese esas sanciones y hasta ahí llega el tema. En el sector público, pues sí hay una cantidad de investigaciones aún abiertas. No he visto todavía la primera sanción, por lo menos en mi caso, no la he visto, pero también eso hace que el empleado público se motive a denunciar y pues que no vea a esa persona que es fuente de su empleo como la posibilidad o mejor dicho, la imposibilidad de no acudir, y también lo hacen, las personas en un sistema democrático como el nuestro participan de manera activa y efectivamente recurren a los medios. ¿A qué invitan ustedes a los colombianos, a la gente del mundo entero? Porque las leyes en el exterior son completamente diferentes a las de Colombia, ¿verdad? Está claro eso. Pero ¿a qué los invitan? Porque una cosa es la ley y otra cosa es el mensaje que le llegue a cada ciudadano cuando le decimos denuncien, sí. Cuando le decimos no se callen, cuando le decimos no le tenga miedo al patrón, coma agua con panela pero no se deje, o evite un problema, porque a veces da ganas de, como dije yo en el programa anterior, doctor, de poner en función las manos y la violencia engendra violencia, pero a eso es que se expone un patrón cuando le está faltando el respeto públicamente a un empleador. Yo creo que incluso como autor de la ley tengo que hacer, digamos, un proceso de, no diría una autocrítica, y es que evidentemente la gente puede percibir que la ley quedó como letra muerta. Porque repito, cuando... La ley suya, claro, me explico. Ajá, a pesar de que notoriamente, a pesar de que las cifras oficiales han mostrado una disminución en el número de denuncias de casi el 70% entre un año y otro, uno tendría que ver cuál es el filón de la coercitividad de la ley. Es decir, qué es lo que impide que un patrono vulnere derechos de los trabajadores. Naturalmente es la sanción que trae la ley. Por eso mi llamado es a que las personas puedan denunciar. Es decir, que quien sienta que de manera abusiva le están colocando en una posición de indefensión cuando hace cualquiera de las funciones que le están siendo asignadas en el trabajo, tiene que denunciar, porque es la única manera de superar internamente un problema en la empresa y socialmente un problema que se ha hecho cada vez más, digamos, con una dimensión mucho mayor en el ámbito de las relaciones obrero-patronales. A eso yo lo invitaría, a que la gente denuncie. Así es, doctor, y hoy existe, vuelvo y lo repito, muchos medios para tener constancias, testimonios de lo que sucede internamente en una empresa. Los celulares, grábenlos y denúncienlos, hagan buen uso del doctor Jaime Arias. ¿A qué invita usted a los colombianos y a la gente del mundo entero que nos está viendo en este momento? Efectivamente, Rita, al empleado que se sienta ultrajado, que sienta reducido su derecho a la dignidad, a su principio, pues que sencillamente haga la denuncia ante el comité de convivencia o el comité, que entre otras cosas también deben de tener las entidades públicas o ante el respectivo control interno, porque entre otras cosas la ley también tiene una finalidad preventiva y conciliadora. Es posible que las diferencias logren conciliarse, pues si no se concilia, no se previene, pues efectivamente entonces se entrará a mirar, a observar si esa conducta está demostrada y podrá sancionarse, y si se tendrá que sancionar, pues la ley trae las sanciones que las trae, y pues sancionar a ese empleado, a ese empleador, o a ese funcionario público que es jefe de oficina, secretario, etcétera. Doctor Jaime Amín, placer inmenso tenerlo en el Caribe con Rita Incurramba. Qué alegría que sea usted el autor, el defensor de los derechos de los seres humanos. Necesitamos más leyes como esas para que la gente aprenda a respetar. Y como dice la psicóloga, o para que esos que vienen con problemas psicológicos, problemas desde la niñez, para que por lo menos se encarrilen. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime, usted es la segunda vez que está conmigo en el Caribe con Rita Incurramba. Bueno, en varias oportunidades ya ha estado conmigo. Muchas gracias también por su tiempo, muchas gracias por pensar en los ciudadanos, en los colombianos. Nosotros queremos sentirnos protegidos. ¿Sí o no, doctor? Espero que la ley
Muchísimas gracias, Rita, y a la amable audiencia, y esperamos que podamos seguir avanzando en la protección de los derechos de los trabajadores. Usted habló de mejorar un poquito la ley. Muy pronto lo tendremos de nuevo en el Caribe con Rita en Curramba. A ustedes, queridos televidentes, los espero la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso.